En esta presentación vamos a hablar de lo que es el programa de minería del token $1 Million, siglas UMD. Como bien lo dice allí, el éxito es una decisión. Ahora fíjense, programa de compra del token $1 Million, sigla UMD. Primero, el desarrollo del token UMD. Son 2.000 millones de monedas creadas en la blockchain B20 de Binance Smart Chain. Y el hecho de que sean 2.000 millones de monedas no quiere decir que se dificulte poder alcanzar la valoración de $1, que es como la primera meta importante de un token, una criptomoneda. Y ya van a ver por qué. Fíjense, a través de lo que es un programa de distribución inteligente del token, 500 millones quedan en reserva por la empresa durante el periodo de 2 años, empezando o terminando lo que es el 4 de diciembre de 2023. Estas monedas van a estar reservadas. Ya son menos monedas las que van a estar en exposición pública. 1.000 millones serán repartidos en $1million.com en staking. Esto va a cambiar próximamente porque se va a migrar aproximadamente a finales de julio a OMD Wallet, es lo que es el programa de minería. Pero lo interesante de todo esto es que estos 1.000 millones también están en reserva de la compañía y se van a ir abonando progresivamente en función del programa de staking. Por ende, tampoco están en exposición en el mercado público, sino progresivamente por los clientes que las estén ganando. Y 500 millones van a ser vendidos en diferentes exchanges y va a ser progresivo estos 500 millones. Va a ser progresivo, por ende, el efecto público de oferta no va a ser muy grande, va a estar entre 10 y 50 millones aproximadamente. Por eso el token UMD puede alcanzar valores importantes. Ahora, aquí vemos lo que es el programa de minería, plan de staking UMD. Está el plan anual con 15% de rendimiento mensual en moneda, semestral con 10% de rendimiento mensual y trimestral con 7% de rendimiento mensual. Una persona individual, sin traer invitados, puede generar un buen volumen de moneda en este programa. Además, puede aplicar lo que es el interés compuesto y puede multiplicar en un plan anual 5 veces la cantidad de moneda. Pero si él decide invitar amigos, familiares y a otras personas, él puede potenciar esa cantidad de monedas de manera interesante, porque él va a ganar 15% sobre las ganancias mensuales de las personas que tienen el primer nivel, 10% sobre las ganancias mensuales de las personas del segundo nivel y 5% sobre la ganancia mensual de la persona en el nivel 3. Ahora, un punto clave es que si él aplica interés compuesto a todas las monedas que está ganando, puede potenciar mucho más, 10, 20, 30, 50 veces la cantidad de moneda. Ahora, al llegar a 500 millones de staking, solo los que están dentro del programa podrán minar y hacer interés compuesto sin que ingresen token de los exchange. Un punto muy importante que entienda, el programa de minería está limitado a esos 500 millones y se puede acabar rápidamente. Una vez que se llegue a los 500 millones, solo los que están dentro del programa seguirán minando hasta que se agoten los 1.000 millones o 2 años de periodo que terminaría el 4 de diciembre de 2023. Muy importante estos datos. Ahora, descentralización del programa del token UMD. Y este es un punto muy importante porque actualmente el programa se encuentra centralizado dentro de $1million.com, pero a través de lo que es la OMD Wallet, que va a estar en línea en julio de 2022, ya se va a migrar el programa y será descentralizada la minería. Tenemos lo que es el OMD Chain, junio 2022, donde de cierta manera se va a dar fuerza a lo que es el token. Es un exchange centralizado de 10 pares y esto nos daría bastante fortaleza como empresa y como desarrolladores del token. Por ende, el token UMD es un token con gran fortaleza que de cierta manera, siendo en esta etapa minado, puede hacer o generar riqueza a las personas que lo minen en esta fase de lo que es el proyecto del token UMD. Ahora, ¿cómo saben en qué mercado comprar al momento? Fíjense, el token está actualmente en el mercado público de PancakeSwap, un exchange descentralizado que es usado por millones, con la confianza de miles de millones. 2.9 millones de usuarios en los últimos 30 días, 40 millones de operaciones realizadas en los últimos 30 días y 4.7 mil millones invertidos, totalmente asegurado. PancakeSwap es un intercambio descentralizado, DEX, basado en la red de Binance Smart Chain, que enfoca sus servicios en el intercambio de activos criptográficos bajo el estándar B20. Es la red donde está el token UMD.
Y aquí en PancakeSwap nosotros podemos hacer operaciones de compra y venta. Es un exchange público, cualquier persona lo puede hacer y les invitamos a que ustedes puedan de cierta manera ser parte de esta minería y aprovechar el mercado actual en PancakeSwap. Ahora, ruta de intercambio del token $1 million. Fíjense, estamos actualmente acá en mayo en PancakeSwap como exchange descentralizado. Se está iniciando operatividad allí. Hay una preventa a finales de mayo, 30 de mayo, en la cual se invita también a participar a cualquier persona y aprovechar de comprar el token a valores promedio de 1 centavo y 2 centavos. De medio centavo a 2 centavos va a estar girando la preventa. Pero para junio 2022 tenemos ya la posibilidad de estar listados en CoinGecko y CoinMarketCap, dos de los indicadores criptográficos más importantes del mundo y donde nos haríamos bastante visibles al mundo entero. Además de eso, tenemos también la puesta en marcha de OMD Chain para finales de junio de 2022, que es, como se lo dije anteriormente, un desarrollo de la empresa que le va a dar mucha fortaleza al token. Y para agosto 2022, tenemos lo que es el lanzamiento de OMD Wallet, donde va a ser migrado el programa de minería, pero además de eso, la posibilidad de estar listados en Binance y KuCoin, pero esto está más condicionado a lo que es la meta de llegar a 100,000 usuarios. Una meta que la empresa está trabajando y que de seguro, junto con la comunidad que se va a venir acrecentando, podemos lograr alcanzar. Estar en Binance y KuCoin le va a dar mucho respaldo a lo que es el token y por ende podría alcanzar valores muy importantes. Ahora, ¿por qué yo podría considerar comprar token UMD en este momento? Fíjense, en este momento la única usabilidad que tiene el token es la minería, pero es interesante que lo puedas visualizar porque actualmente tenemos lo que es la comunidad actual, que es la comunidad minera, la que está minando el token UMD. Aquí está la empresa, aquí está el token y todas las personas que están en esta etapa tienen la posibilidad de ganar monedas a través del stake. Esta comunidad actual se va a cerrar cuando se lleguen a los 500 millones. Ya no va a entrar más personas acá y las personas que lleguen luego de ese periodo, la única razón de por qué comprar el token es porque ven que tiene potencial a subir y porque quieren de cierta manera comprar algunos de los productos y participar algunos de los beneficios que tienen los desarrollos de la empresa que les voy a mostrar. Tenemos lo que es el exchange, que como ya saben, junio 2022, aquí va a haber usabilidad, aquí se van a poder listar tokens, se va a cobrar un dinero para ese listamiento, ese dinero lo tienen que pagar en UMD, eso es usabilidad. ¿A quién le van a comprar las personas el UMD? A los usuarios que tienen, que están minando, que quieran vender o a la compañía. Tenemos lo que es el OMD Wallet, donde va a ser migrado el programa de staking. Esto le va a dar mucha seguridad, confianza a muchas personas y por ende va a ser más atractivo comprar el token para minar. Tenemos un desarrollo Calle C en marcha, donde es un desarrollo para la empresa automatizado, pero va a ser vendido a otras plataformas de negocio, generando así usabilidad. Tendrán que comprar UMD para pagar a la compañía y se lo van a comprar a las personas que ya lo tienen. Tenemos importación, exportación de desechos metálicos y petróleo. Y aquí es un punto importante porque son embarcaciones que generan millones de dólares de utilidad y que esos millones de dólares van a ser comprados en cobrados en UMD. Esto es a través de un holding financiero internacional. $1million.com no hace este tipo de operaciones, pero sí puede poner el dinero para que genere de allí una ganancia y la ganancia se va a comprar, se va a pagar, se va a pedir va a ser cobrada en criptomonedas, específicamente UMD, teniendo las empresas que comprar en el mercado público como KuCoin, OMD Chain, PancakeSwap, Binance, el token a las comunidades que los poseen y de cierta manera pagar a la empresa. Está el desarrollo NFT, agosto, septiembre de 2022 ya estará en línea, los videojuegos estarán en línea en noviembre, diciembre de 2022, pero va a haber preventa aproximadamente septiembre, octubre, donde ya se va a empezar a traer comunidades de personas a querer comprar el token para poder participar en los juegos. Una red social educativa donde las personas pueden dar conferencias, dar cursos, aprender y este ecosistema se va a manejar en UMD, dando regalos y va a ser UMD lo que las personas tengan que comprar para poder operar. La compra de oro con descuentos especiales dentro del e-commerce para finales de año, principios del año 2023, pocas cantidades, pero se va a abrir para esa posibilidad para los usuarios del token.
Metaverso y blockchain, desarrollos que van a iniciar finales de 2022, pero son desarrollos que van a ser lanzados finales de 2023. Metaverso, que va a traer bastante comunidad a querer participar, tienen que comprar token UMD, y la blockchain, en este caso del token, ya el token pasaría a ser criptomoneda, van a haber desarrollo de smart contract, de token que aquí se van a querer integrar, y eso también le va a dar mucha usabilidad al ecosistema. Ahora, aquí en todas estas personas que le llamamos comunidad nueva, le van a comprar el token en los exchange a los que están minándolo en este momento y a la compañía. Por ende, la posibilidad de que tú creas riqueza es bastante grande con esta oportunidad. Ahora, vamos a ver acá lo que son las categorías de liderazgo del token $1 million. Tenemos lo que es líder UMD Junior. Para ellos debes tener 6 directos activos con 10,000 monedas en staking cada uno, 100,000 monedas en staking de manera personal y 1,5 millones de monedas en staking de tu primer nivel, de las personas que están en tu primer nivel, ganas $500. Estos se acreditan a través de un staking un año y no suman para las estadísticas de premiación. Ahora, el líder OMD Senior, 12 directos activos con 10,000 monedas cada uno, 300,000 de volumen personal y 4 millones de volumen grupal del primer nivel para $2,000. Y el líder OMD Master, la máxima calificación, debes tener 20 directos activos con 10,000 monedas en staking cada uno, 1,5 millones de monedas en staking personal y 20 millones de monedas en staking de tu primer nivel. Ganas $10,000 en token OMD con stake. Ahora, ¿por qué comprar criptomoneda? Una pregunta importante. Muchas personas conocen la historia del Bitcoin. Nació a bajo valor, en centavos, décima de centavo, y hoy en día ya para todo nadie es un secreto que muchas personas se hicieron millonarias con el Bitcoin. Ahora, el Bitcoin ya pasó, ya la posibilidad de hacerse millonario con el Bitcoin pasó. Ahora, para poderlo lograr, debemos hacerlo con otras monedas que estén naciendo. El token OMD representa una gran opción. Como dice acá, si perdiste la oportunidad de capitalizar con Bitcoin, no dejes pasar la oportunidad con el token OMD. El token OMD tiene una ruta de usabilidad que elevará su valor 100x o más y multiplica por 5 la cantidad de moneda que posea en staking un año realizando lo que es el interés compuesto. Esto puede ser por 10, por 20, si también invitas a otras personas y ganas del programa de referido. Entonces, hay una alta posibilidad con el token OMD de tu poder conquistar una buena suma de dinero, pero depende de la cantidad de monedas que puedas tener en el programa de minería. Ahora, como bien dice acá, ven y forma parte de nuestro programa de compra del token $1 million, siglas OMD. Pregúntale a la persona que te invitó a ver este video cómo puedo ser parte del programa de minería del token $1 million, siglas OMD.